Muy buenas, lo que vas a ver hoy es solo un pequeño fragmento del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. Para ello puedes suscribirte a través de nuestra página web a los diferentes tipos de suscripción y a través de ello accederás a un montón de contenido en forma de vídeo, en forma de posts, además de descuentos en nuestra página web y concursos y muchas cosas más de este apasionante mundo de las plantas carnívoras. Te espero dentro. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una especie bastante interesante. Para muchos considerada como el patito feo de las charracenias puras, y para otros se trata de una especie fascinante. Estoy hablando de la Sarracenia sitacina. Una especie que, cuando menos curiosa, porque es la única especie del género Sarracenia que crece completa y absolutamente postrada sobre el sustrato sin ningún tipo de hojas erguidas. Además, en este caso, el orificio no se encuentra en la parte superior, como nos tienen acostumbrado la mayoría de sarracenias, sino que se encuentra en la parte inferior o, en este caso, en el lateral. Esto, obviamente, condiciona muchísimo las capturas. Y es que, para indagar un poquito más en el sistema de captura, tendremos que fijarnos en su localización, en su hábitat, en la naturaleza. Y es que, chicos, esta especie se trata de una especie sureña. Como ya sabéis, las sarracenias son originarias de los Estados Unidos y más concretamente de la costa atlántica. Son del este de los Estados Unidos y en concreto la Sarracenia sitacina crecería en los condados de Alabama, Florida y Georgia. Ahí es donde se pueden concentrar las mayores poblaciones de Sarracenia sitacina. Al ser una especie sureña y de la zona del Golfo de México, podemos deducir que es una zona muy cálida. Es más cálida, obviamente, que, por ejemplo, la Sarracenia purpurea, que vive más al norte. Esto nos condiciona muchísimo el tipo de cuidados que tenemos que darle a esta planta. Otra cosa muy importante es la pluviometría. Las sarracenias suelen vivir en zonas donde llueve aproximadamente entre 1.200 y 2.800 litros por metro cuadrado año, lo cual es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, aquí, en donde está el vivero, cae unos 600 litros por metro cuadrado año. Esto es la mitad del mínimo de lluvia de donde viven estas impresionantes plantas. Deciros que también se conoce con el nombre de parrot plant, la planta loro, y entiendo que hace referencia a la forma plegada de su hoja, y es que esto nos recuerda al pico de un loro. Obviamente, como la mayoría de sarracenias, contiene también ventanas de color blanco para guiar al insecto hacia la muerte, ya que, como ya sabéis, esto deja pasar bastante la luz y no echa para atrás a los insectos. Para entender un poquito más el funcionamiento de las trampas, tenemos que irnos a su hábitat para ver dónde viven y cómo viven. Y para ello, normalmente suelo guiarme de información contrastada, en este caso, del famosísimo libro de Stuart McPherson, Carnivorous Plants and Their Habitats. Un fantástico libro donde se detallan muchísimas de las condiciones de las plantas carnívoras en su hábitat natural. Así que vamos a indagar un poquito más en la forma de sus hojas y en sus cuidados. Hay pocas razones que puedan explicar la curiosa forma de estas hojas, y una de ellas, sin duda, es la más interesante. Las plantas de la especie Sarracenia sitacina crecen postradas sobre el sustrato, pero lo más importante es que este sustrato, esta superficie, se inunda periódicamente. Generalmente, durante los meses de primavera, suele inundarse de forma periódica, no es continua, aunque puede pasar varios meses sumergida, y ahí es donde
la forma de las trampas cobra más importancia, puesto que en la vida acuática hay muchísimos organismos que pueden resultar una presa muy interesante, especialmente larvas de algunos insectos para esta interesante planta. Aparte de esto, no tendría demasiado sentido optar por esta estrategia y no crear unas trampas como el resto de las sarracenias, puesto que, como ya sabéis, esta estrategia parece ser la más adecuada para la captura de insectos no solo voladores, sino totalmente terrestres. No obstante, esta sarracenia ha encontrado un pequeño nicho en una zona acuática y es la única que podríamos catalogar como especie subacuática, aunque esto hay que cogerlo con pinzas. No sé a vosotros, pero a mí esta planta me recuerda muchísimo a la Darlingtonia californica. Supongo que porque si erguimos una de estas trampas no puedo evitar compararla con Darlingtonia californica. Solo le faltan las hojas que formen la lengua de la cobra. La Sarracenia sitacina se puede encontrar tanto en zonas turbosas, arenosas, como también en zonas con parches importantes de sphagnum. Crecen bien en cualquiera de los dos lados, aunque si bien es cierto que en nuestras latitudes crecen muy bien en sphagnum. No obstante, en estas macetas yo las tengo con turba. Otra cosa que caracteriza muchísimo a la Sarracenia sitacina es su escasa formación de sistema radicular. Ya sabéis que, a diferencia del resto de sarracenias que tienen una masa radicular muy grande, en Sarracenia sitacina no suele ocurrir, puesto que normalmente tiene el nivel del agua muchísimo más alto y por lo tanto no necesita desarrollar un sistema radicular tan grande. Eso no significa que no pueda hacerlo, sino que seguramente si el nivel del agua se lo dais muchísimo más bajo, le va a costar más desarrollarse y es posible que tenga problemas de crecimiento. Y como todas las sarracenias, la Sarracenia sitacina también tiene variedades. No iba a ser menos. Tenemos la Sarracenia sitacina, variedad sitacina, que sería básicamente esta de aquí, una sarracenia de coloración rojiza y de un tamaño de hasta 30 centímetros. Pero existen otras variedades. Una variedad de la Sarracenia sitacina, variedad sitacina, valga la redundancia, es la Sarracenia sitacina variedad viridescens, que, como ocurre con muchas otras plantas del género Sarracenia, la variedad viridescens se caracteriza por la ausencia total de antocianina, ese pigmento que le da este bonito color rojo a las plantas. La Sarracenia sitacina con la forma viridescens es completamente verde, por mucha exposición solar que tenga. Pero vamos allá con otra variedad, y es la Sarracenia sitacina variedad Okephenokensis, una variedad muchísimo más grande. Se dice que es la variedad gigante de la Sarracenia sitacina, y es muy interesante porque puede llegar a superar los 30 centímetros de hoja, un auténtico monstruo. Son trampas muchísimo más grandes. Por desgracia no la tengo aún en cultivo, pero sé que existe y me gustaría, la verdad, que tenerla y comparar un poquito los tamaños, puesto que nunca la he tenido personalmente en cultivo. Y, por supuesto, dentro de la Sarracenia sitacina, variedad Okephenokensis, existe también la variedad Okephenokensis viridescens, es decir, la forma gigante con ausencia de antocianina, es decir, completamente verde. Aquí ya es opinión de cada uno pensar si le resulta más atractiva la Sarracenia sitacina de color rojiza o la de color verde. Yo, por supuesto, lo tengo claro. Vamos con algunas pinceladas de su cultivo. Seguramente salta a simple vista y os resultará seguramente curioso. Ya sabéis que yo cambié absolutamente todas las macetas a macetas altas. ¿Pero qué pasa con la Sarracenia sitacina? Sigue manteniendo el tamaño bajo de maceta. Para este tamaño de planta M12
debería estar en estas macetas de aquí, muchísimo más altas. Como veis, debería lucir tal que así, ¿vale? Pero no obstante, sigue estando en estas macetas. Y es que la Sarracenia sitacina, bajo mi experiencia, que no ha sido demasiado buena en los últimos años, necesita macetas más bajas para llegar muchísimo mejor al agua. Como ya sabéis, se trata de una especie subacuática y por lo tanto le gusta que los niveles de agua sean bastante altos. Hablando del nivel del agua, Juan, un amigo de aquí de Mallorca y que es también un apasionado de las plantas carnívoras, la ha cultivado durante muchísimo tiempo completamente sumergida. Aquí os paso una foto de la Sarracenia sitacina completamente sumergida, especialmente en los meses de invierno en que las lluvias han llenado esta maceta. A mí personalmente este sistema no me gusta demasiado, ponerla directamente en una maceta inundada, porque creo que pierde absolutamente toda la gracia. Pero tengo que reconocer que me resulta cuanto menos curioso la forma de cultivo y creo que pueden replicarse estas condiciones pero con una estética muchísimo más bonita. Como por ejemplo sería en el pantano, hacer un pantano muy similar al que tengo al exterior de Drosseras europeas, con mucho musgo sphagnum, que ya sabéis que esa zona se inunda, pero con Sarracenia sitacina. Creo que en esta representación de una turbera, la Sarracenia sitacina podría crecer perfectamente bien. Ahora mismo esta turbera no está inundada, pero fijaros que tiene el nivel del agua súper arriba, ¿veis? Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado y queréis saber más acerca de esta especie, podéis suscribiros a nuestro Club Carniplant, donde encontraréis el vídeo completo de las formas de cultivo y del mantenimiento de esta interesante especie. Además, si os gusta esta especie, recordad que todavía está a la venta en nuestra web. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.